Estimados estudiantes, tengan todos ustedes un muy buen día. Para el día de hoy vamos a hacer una pequeña explicación que va a ser muy corta sobre el tema particular de la actividad del módulo 2. Veo que algunos de ustedes en algunas consultas que me han hecho de pronto no se han fijado o no han revisado muy bien el ejemplo guía que está dentro de la rejilla que tienen en el documento Excel. Les explico. Aquí tenemos dos opciones, ¿sí? Tenemos el ejemplo guía, que es el que tenemos en este momento, que está explicado con un título, un tema propuesto, que se llama Propuesta de cambio de cultura para la inserción laboral de personas con discapacidad en la institución educativa, bueno, tal. Bien. Y adicional a eso, una rejilla que pues a mi modo de ver me parece que está muy bien explicado, porque primero da aquí un tema que tiene que ver con las bases o fuente del documento de la cual se extrajo esa información, ¿sí? Y aquí sean unos ejemplos, ¿sí? Si es ProQuest, si es Google Scholar, si es algún repositorio, si es una revista indexada, si es una publicación seriada, ¿ven? Entonces, en este caso, tenemos que tener cuidado porque, como les dije anteriormente, es bueno que en su ensayo ustedes ya identifiquen unos subtemas o una especie de capítulos que debe tener su ensayo, aunque cuando decimos que el ensayo es un documento argumentativo o es un argumento crítico, es un documento crítico, tenemos que tener cuidado porque de todas formas no vamos a escribir un poconón de conocimientos sin tener delimitado de qué es lo que estamos hablando. Entonces, por eso, por ejemplo, aquí los tres subtemas que va a tener el ensayo están enfocados a la, por ejemplo, relación con la edad y la formación académica. ¿Por qué es importante esto? Y aquí hice una explicación pequeña. Esto es importante porque se puede determinar con precisión y caracterizar la persona a la cual se le aplica la entrevista. Y aquí, en esta parte, tenemos el título publicación de donde directamente se extrajo la información. ¿Ven? Ahora, si revisamos acá, tenemos una pequeña esquema de cómo se debe presentar la referencia, ¿sí? Entonces, para que la tengan en cuenta, para que la tomen, para que la revisen, ¿bien? Y pues para el ejemplo solamente se tomaron cinco fuentes de investigación. Para el caso de ustedes son 10. ¿Para qué les va a servir este ejercicio? Primero, para que ustedes delimiten y empiecen a mirar que su trabajo tiene unas temáticas importantes para abordar, porque como les digo, esto es como si fuera una sección de un libro, el cual usted comienza primero o de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, dependiendo del método que ustedes apliquen. Acuérdense que tenemos el método inductivo o el método deductivo de acuerdo a como ustedes vean que da la posibilidad para elaborar el ensayo. Bien. Ahora vamos a revisar un pequeño ejemplo que fue enviado ya por una estudiante, en la cual, pues, como se pueden dar cuenta, por ejemplo, la base de datos o fuente del conocimiento no me indica exactamente de dónde fue que la sacó. Si fue, sí, efectivamente, pues sabemos que es un libro, un artículo, ¿sí? Pero no me está diciendo de dónde extrajo ese libro. Si fue un libro, por ejemplo, de biblioteca, efectivamente, o fue un artículo que investigó por una base virtual de tal lado. ¿Por qué? ¿Por qué exigimos esto? Porque es que automáticamente con esto nosotros podemos remitirnos a la información de forma rápida cuando nosotros necesitemos esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí me dicen, no, es que fue un libro, pero no me acuerdo de qué libro, bueno, si aquí tenemos el título del artículo, la publicación y los autores, pero es importante saber de dónde fue, si fue de una base virtual o fue que yo ese libro lo encontré en una biblioteca o fue un amigo que me lo prestó, sí, o sea, es bueno identificar de dónde fue que se sacó ese tema. Entonces es claro que, por ejemplo, esta parte de la columna B podría estar mejorado, se podría mejorar un poco más. El tema de los subtemas, suena algo redundante. Por ejemplo, ustedes aquí ven que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o sea, tendríamos 10 subtemas para hablar en el ensayo. Lo ideal en este caso es que la autora, la persona que me envió esto, empiece a verificar cuáles son los subtemas más importantes.
Si vamos a hablar del ciclo de procesos de mejora, si vamos a hablar de ventajas de aplicación del CMP, gestión de tesorería, por ejemplo, en este caso, la autora tendría que empezar a consolidar cuál es el tema que va o el subtema que va a enfatizar su ensayo de grado, porque no vamos a hablar de todo esto en capítulos subdivididos, sino que tenemos que tener en cuenta, como en el ejemplo guía, como el que estamos viendo acá, que se escogieron 3 subtemas que son claves para poder escribir nuestro ensayo. Acá tenemos 3. Y con esto, pues lo que deberíamos hacer es revisar este tema de los subtemas y verificar cómo los podemos consolidar en 3 o máximo 4 subtemas, como lo había indicado inicialmente en las videoconferencias que se realizaron. Entonces, para que por favor lo tengan muy claro. La explicación, bueno, la explicación si no hay ningún problema, que es importante. El artículo, el título el artículo exactamente donde se sacó, y aquí una pequeña referencia que pues ya vamos a ver que, por ejemplo, en este caso, para mejorar esta cita, tendríamos que, según la norma APA, borrar me imagino que Aguayo debe ser el primer apellido, o Perla, no, esperen un momentico, Perla parece que es el nombre. Entonces, Jáuregui es el primer apellido, entonces tendríamos que Jáuregui, borrar el segundo apellido y dejar indicado solamente que el nombre comienza por P. No necesariamente tenemos que indicar la fecha completa acá. Borramos el resto. Y acá nos haría falta poner en cursiva el documento, el título del manual. Nos faltaría más información. Sí, aquí efectivamente me dice que fue recuperado de Gestiópolis, que pues recomiendo que no utilicemos ese tipo de fuentes porque no son muy investigativas, confiables, por así decirlo. ¿Sí? Tratemos de, como les dije, tenemos 4 opciones para hacer la investigación. Tenemos el Google Scholar, tenemos las bases virtuales, tenemos libros, tenemos publicaciones seriadas, revistas indexadas, ¿sí? Tenemos muchas fuentes para que no nos basemos en Gestiópolis, Wikipedia, o eso sería como en casos extremos, ¿sí? Que el documento no se llene mucho de ese tipo de información. Nos faltaría, por ejemplo, la ciudad, la editorial, ¿sí? O sea, son temas que pues más adelante vamos a ver, pero que según como se ve en el ejemplo guía, vamos a revisar nuevamente aquí. Por ejemplo, aquí esta información fue de una revista que se llama Investigación Educativa. Está el volumen, el número y el rango de páginas de dónde va hasta dónde va, que va de la 295 a las 313, ¿sí? Aquí hay unos pequeños ejemplos que es bueno que ustedes revisen para que puedan hacer su referencia de forma adecuada, ¿vale? Entonces, pues la invitación, señores, es que revisemos muy bien el ejemplo para que no nos pase esta situación y podamos desarrollar un muy buen ensayo. Recuerden que la clave de esta actividad está en esta parte, en el tema que tiene que ver con la columna C, ¿sí? Entre menos subtemas trabajemos, mucho mejor. Yo les había recomendado inicialmente, como les dije, de 3 a 4 subtemas, entonces por favor, para que lo tengan claro. Cualquier cosa, recuerden que todavía tienen el día de mañana para que lo hagan, entonces estamos pendientes de cualquier cosa, me escriben al correo electrónico. Yo estoy tratando de generar respuesta casi automática en algunos casos para las personas que requieran asistencia, ¿vale? Entonces, feliz resto de día, y pues ya saben, los canales de comunicación los tienen ahí para que me consulten cualquier cosa. Pásenla bueno y estamos en sintonía. Hasta luego y gracias.